Ok, pues nada, bienvenidas y bienvenidos una vez más al curso La Revolución no era esto, lo queer contra las trampas de gobierno. Damos inicio con el encuentro online de hoy a la sesión 5, la trampa de los derechos humanos o por qué no es posible un derecho queer. Y partimos en el planteamiento de esta sesión, cuando la pensamos con Charlie, de la sana sospecha, bueno, pensamos que es sana, sobre las leyes y el poder legislativo, pues creemos que son en buena medida, ¿no?, herramientas, o son, entre otras cosas, herramientas y dispositivos de integración de sujetos rebeldes y dispositivos también de normalización, ¿no?, de sujetos marginales y o marginalizados. Entonces, bueno, las preguntas que nos hacíamos, ¿no?, para pensar qué debates podrían ser interesantes en esta sesión eran, entre otras, si son los derechos dirigidos, pensados para la comunidad y pedidos también por la comunidad LGTBI+, siempre una trampa, o si hay necesidades reales, también a veces, de regular determinadas cuestiones y que sea para poder vivir, ¿no?, y seguir peleando. Y nos preguntábamos también si el derecho es un arma en alguna medida reapropiable por quienes están en los márgenes, ¿no?, o por quienes están también luchando por transformar la realidad en un sentido emancipador, se entiende. Y bueno, para ayudarnos a hincar el diente a estas cuestiones que son bastante complicadas, pues contamos hoy con Daniel García, que es profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Granada y que también investiga, bueno, que investiga en los campos de la biopolítica y el gobierno de las corporalidades, la intersexualidad, la teoría queer y la historia de los conceptos y metáforas jurídicas. Así que bueno, lo primero agradecerte, Daniel, que estés aquí hoy con nosotras, que es un lujazo. Y ya con esto te paso el micro virtual. Pues muchísimas gracias a todas vosotras por haber montado este ajunte que, que para mí o sea, en lo personal es muy guay que lo habéis formado y que me hayáis hecho partícipe, porque a veces como jurista es complicado respirar en la Facultad de Derecho, ¿no? Em, eh, Como has dicho, yo me dedico a la filosofía del derecho y eso, en cierto modo, reproduce o refuerza toda mi ambigüedad, ¿no? Porque en el plano académico esa ambigüedad se manifiesta en que cuando yo estoy entre juristas me toman como una persona filósofa y cuando estoy entre personas filósofas me toman como jurista, ¿no? Pues en esa ambigüedad, en ese espacio de indiferenciación, realmente tú te sientes también más cómodo, ¿no? Las preguntas iniciales de esta sesión, al final, es una sesión marcada por lo jurídico, las preguntas, ¿no?, que se planteaban, ¿no?, en torno a si el derecho es un arma reapropiable para aquellas subjetividades, aquellas formas de vida, humanas o no, que están en situación, en una posición espacial marginal, si es un arma reapropiable o no el derecho, si el derecho produce procesos de asimilación, ¿no? Y qué ocurre con perspectivas como las perspectivas queer, que nos van a plantear precisamente en lógicas formas de relación que no están atravesadas por lo identitario en clave cómo funciona el derecho, ¿no? El derecho liberal funciona a partir de mecanismos de creación de comunidades, a partir de propiedades. Yo soy de la comunidad nacional española porque tengo el título de propiedad, nacionalidad española, con lo cual quien no lo tenga está excluido de la comunidad y excluido de forma violenta, incluso recluido en un centro de internamiento. Frente a estos esquemas identitarios, ¿qué nos aporta lo queer para desestabilizar esas formas de relación, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas que podrían reformularse también en torno a si el elemento jurídico o los derechos en sí mismos puede ser una estrategia para hacer que una vida sea vivible, o puede ser una táctica para desestabilizar, pues es de donde son las preguntas que articulan, ¿no?, este ratito que vamos a pasar. Para mí, cuando hablamos de derechos,
a mí no me interesa tanto, o creo que el punto de interés no está tanto en esa legislación, en esa ley escrita, publicada en el Boletín Oficial del Estado, sino más bien en qué normas hay detrás de esos derechos. Es decir, normas en el sentido de procesos de normalización, normalidad, patología, ¿no? Que hay detrás de los derechos. Es ahí donde a mí hacia donde quiero ir, ¿no? Es decir, ir hacia esa norma que produce el discurso de los derechos y obviamente lo voy a hacer desde el norte, ¿no? Desde el norte global, porque podríamos hablar de experiencias vinculadas a los derechos en el sur global, estoy pensando en lo que se llama el derecho que sale de la calle, el derecho da rua, ¿no? De las experiencias brasileñas. Pero como digo, voy a hablar desde el norte global y en qué medida, ¿no? Cuáles son las normas como normalidades y patologías que van a ir construyendo este discurso de los derechos, ¿no? Ese es, como digo, desde donde de donde quisiera hablaros. Entonces, claro, yo cuando ahí en la Facultad de Derecho de Granada, una de las asignaturas que imparto es precisamente Derechos Humanos. Y yo, el primer día de clase, siempre le pregunto a mi estudiantado que si yo digo la palabra Revolución Francesa, ¿qué imágenes se nos vienen a la cabeza, ¿no? Eh, Automáticamente nos van a decir que se nos vienen la guillotina, se nos viene la toma de la Bastilla, se nos viene pues, la burguesía que construye esa Declaración de Derechos y del Hombre del Ciudadano de 1789. Alguna persona despistada incluso hablará de la Declaración de Mujeres, de Derechos de las Mujeres y de la Ciudadana de Olympe de Gouges. No suele ser habitual en todos los cursos que pase eso, pero aquí no hay. Entonces, son las imágenes que tenemos, ¿no? Si les hago la misma pregunta sobre las imágenes que tenemos en torno a la independencia de las 13 colonias inglesas en lo que luego fue Estados Unidos, pues van a salir imágenes, quizás menos imágenes, ¿no? Pero van a salir las imágenes el té siendo arrojado por los barcos. Es decir, que en nuestro imaginario social tenemos ciertas ideas, estoy pensando en eso, mis estudiantes que tienen 18 años en primero de carrera, tienen ciertas ideas de lo que significa en el imaginario la revolución liberal francesa, la revolución o la independencia de las colonias en Estados Unidos. Pero en cambio yo, una vez que hacemos esto y recopilamos un montón de imágenes, les pregunto, ¿y qué sabemos de Haití? ¿Qué sabemos de Haití? ¿No? En, Nos va a costar incluso ubicarla mentalmente en el mapa mundi, ¿no? Pero si les pregunto, nos preguntamos, ¿qué sabemos de la revolución de Haití? ¿No? Pues nos vamos a quedar en silencio, ¿no? Porque el discurso de los derechos se ha construido en torno a un modelo concreto de acceso a los derechos, que es el modelo liberal de la Revolución Francesa y de la Declaración de Virginia en Estados Unidos, pero nos olvidamos, por ejemplo, en la Revolución de Haití y en la Constitución de Haití de 1802 o 1804, no recuerdo ahora, en la Constitución de Haití vamos a encontrar no solo la abolición de la esclavitud, que es quizás el elemento que más se conoce de esta Constitución, sino también un primer artículo en el que plantea que que la negritud es el elemento vinculante en la comunidad haitiana, es decir, que toda la ciudadanía haitiana es una ciudadanía negra. Y la negritud, por tanto, como un elemento ya no de opresión, como podría ser las revoluciones liberales en Francia, sino como un elemento de emancipación jurídica, por así decirlo, que esto con comillas, ¿no? Y, claro, y esto sin hablar de toda la influencia que tuvieron los jacobinos negros de Haití sobre la metrópoli, sobre Francia, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el ejemplo de Haití? Que nos lleva a la idea de la revolución liberal y los derechos que se construyen con la Francia de 1789 y con el Estados Unidos de 1776 son el modelo que tenemos que imitar, son el modelo legítimo de producción de derechos, son como la calcomanía que tenemos que hacer, ¿no? Es lo global. Frente al modelo de Haití, que es un modelo local, como una experiencia local, pues un paréntesis o algo meramente anecdótico, ¿no? Pues en esta construcción del discurso de los derechos, como digo, vamos a ver cómo en cierto modo se van a replicar estas mismas formulaciones, se van a replicar a día de hoy cuando también hablemos de pues, derechos
de personas LGTBI, etcétera. Bien, en esta idea de la trampa de los derechos, los que bueno, se dedican al mundo jurídico suelen hablar, cuando se habla de derechos, se suele hablar de generaciones de derechos, ¿no? Entonces se entiende que ha habido una historia lineal y de progreso en la que se han sucedido 4 generaciones de derechos, ¿no? Siglo XVIII, primera y segunda generación, derechos civiles y políticos, es decir, derechos que son derechos derechos negativos, en el sentido de el derecho a la propiedad privada como derecho civil por excelencia, el derecho a la libertad de imprenta o el derecho al sufragio, son derechos de acción negativa porque implica que nadie se interfiera en mi zona de autonomía. Es decir, si yo tengo el derecho a la libre circulación, eso implica que nadie puede interferirse en mi caminar, ¿no? Entonces, esta primera y segunda generación de derechos civiles y políticos que se consagran, por así decir, con las revoluciones liberales del siglo XVIII serían, en esa historia lineal, el inicio, ¿no? Luego pasaríamos en el siglo XIX con la lucha obrera en Europa a la configuración de lo que luego será en la Constitución mexicana o la Constitución de Weimar a inicio del siglo XX, los derechos sociales, económicos y culturales, que ya no son derechos negativos, sino derechos que tratan de abordar las condiciones materiales de sostenibilidad de las vidas, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos, ya en el siglo XX, años 70, lo que se llama la cuarta generación de derechos, que serían derechos vinculados al medio ambiente, vinculados a los derechos sexuales y no reproductivos, ¿no? Esto así como muy básico sería lo que se explica en una asignatura de derechos humanos, ¿no? Esa historia lineal y de progreso que llevamos de la primera generación a la cuarta generación, como si en medio no hubiera habido nada, como si en medio no hubiera habido retrocesos, como si en el siglo XVIII la gente no luchara por tener alimentación, sino que únicamente luchara por tener una imprenta libre o poder imprimir o poder votar, ¿no? Omitiendo otros modelos, otros procesos de creación de garantías en forma de derechos, ¿no? Entonces, en esta historia lineal y evolutiva de las generaciones se parece mucho, por ejemplo, a la historia lineal y evolutiva de las olas del feminismo, ¿no? De la primera a la cuarta ola, como si la lucha por la emancipación en el ámbito privado no se hubiese dado antes y durante la lucha por la emancipación en el espacio público con la idea de sufragio. Entonces, se configura en el norte global una episteme, una forma de entender, una construcción del discurso en torno a los derechos, eso, en esa idea de lineal y evolutivo, que lo que hace que cualquier otra lucha que no encaje dentro de esa linealidad va a ser eh, entendida como algo local, como algo marginal, como algo anecdótico, ¿no? Esa creo que es el punto de partida para entender cómo funciona esa trampa de los derechos, ¿no? Por lo menos en el norte global. Y voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto, voy a articular un ejemplo en el contexto del Estado español en relación al derecho al sufragio, ¿no? Conocemos, ¿no?, la historia del derecho al sufragio, cómo pasamos de un derecho, de un sufragio, es decir, un derecho a poder votar en unas elecciones censitario, ¿no?, donde solo podían votar determinados sujetos, hombres blancos propietarios. Este derecho al sufragio poco a poco se va a ir ampliando e incorporando otras subjetividades, pues clase trabajadora, hasta que en los años 30 del siglo XX las mujeres también son son subjetividades ciudadanas con capacidad para ejercer el derecho al voto, ¿no? Entonces, el derecho al sufragio como derecho político por excelencia es un derecho que va a estar limitado en su inicio, que poco a poco va a ir ampliándose e incorporando subjetividades que estaban excluidas. Hasta tal punto se ha ido ampliando que no fue hasta el año 2019, aquí en el contexto español, nuestra Constitución es de 1978 y reconoce la igualdad ante la ley, artículo 14, el derecho a la participación política en el artículo 23, pero hasta el año 2019, pasado más de 40 años, eh, las personas con síndrome de Down, por ejemplo, no tenían el derecho al sufragio. No eran ciudadanas porque no podían ejercer su derecho, ¿no? Fue a partir de la Ley Orgánica de 2018 que modifica la Ley del Régimen Electoral General que ya sí pueden acceder al, al derecho a votar en unas elecciones, ¿no? O en este último año, 2023, en las últimas elecciones, las personas que están en régimen, la población penitenciaria, que están en régimen penitenciario, han podido acceder al derecho al sufragio en el propio centro penitenciario.
Es decir, como que poco a poco el derecho al sufragio se ha ido ampliando, acogiendo más subjetividades, pero su esencia al final es la exclusión, es la limitación, es decir, no todo el mundo puede votar, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra parte del sufragio, que es el sufragio pasivo, que es la capacidad para poder presentarnos a unas elecciones. Al igual que el sufragio activo, al igual que el derecho a votar, el derecho a ser votado o votada y ser representante del pueblo, también ha pasado por varias etapas, ¿no? Limitado a determinadas subjetividades y ampliándose poco a poco, ¿no? Pero aquí me interesa, seguro que conocéis el texto de Bernard Manan, el de los principios del gobierno representativo, que hay dos términos que él utiliza que creo que son bastante útiles: el concepto de aristocracia electiva y el concepto de principio de distinción, ¿no? Es decir, el Manan plantea que en el sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarnos a unas elecciones y que nos voten y que seamos representantes del pueblo, implica una aristocracia porque no todo el mundo va a poder acceder a ocupar, por ejemplo, una posición en una lista electoral y poder, por tanto, presentarse a unas elecciones. Y además no lo va a poder hacer porque se establece un principio de distinción. Esto lo plantea muy bien Moreno Pestaña, Pepe Moreno Pestaña, un compañero de Granada, con su libro Los pocos y los mejores. Son unos pocos, van a poder ser representantes porque son los mejores. Hay un principio de distinción entre quienes pueden ser elegidas y quienes son representados y representadas. Un ejemplo muy concreto: en Madrid lo habéis tenido en las elecciones pasadas de municipales de mayo. A Díaz Ayuso se le ocurrió la genial idea de que para poder acceder a una lista electoral del Partido Popular y presentarse a la lista, había que pagar 1.500 euros. Y solo por estar en la lista ya se están poniendo un límite de clase, un límite económico, ¿no? Esto refuerza esa idea de aristocracia electiva. Pero claro, por eso lo vemos desde el punto de vista de la clase, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede acceder a una lista electoral porque no todo el mundo puede pagar esos 1.500 euros. Tengo esa idea simple, ¿no? Pero esto ha trabajado mucho, lo está trabajando Luisa Winter, que es profe de Derecho Constitucional en Sevilla. Ella ha trabajado como en los congresos de los diputados y diputadas en España no solo hay una aristocracia electiva, sino que hay una aristocracia corporal. Y aquí es donde va a ir entrando ya lo queer, ¿no? Si vamos a la última legislatura, 2019-2023, y vemos quiénes son los 350 diputados y diputadas, y nos preguntamos por cuestiones de sexo, género, raza y capacidad, bueno, Luisa Winter ha trabajado un texto que tiene en las circunscripciones mayoritarias, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y se hacía esas preguntas, ¿no? Cuestiones sexogenéricas, de raza y de capacidad de las personas que son elegidas, esa aristocracia electiva, ¿no? Y resulta que de los datos, obviamente todas las personas elegidas, creo que son 66 o 67 diputados y diputadas por las 4 circunscripciones, todas son hombres y mujeres cis, no hay ninguna persona trans. Solo 7 de ellas, creo, eran mujeres cabeza de lista. Solo hay 2 personas racializadas entre todas ellas, una por Vox, por Barcelona, descendiente de madre guineana cuando era colonia española, y una mujer gitana del PSOE de Sevilla. Y en torno al elemento de la capacidad, pues no hay nadie que haya manifestado que tenga algún tipo de diversidad funcional o de discapacidad, pero ya, bueno, visualmente en el Congreso, en la anterior legislatura, pues ya vimos cómo el Congreso, el espacio del Congreso, pues no era un espacio habitable para personas, por ejemplo, en el caso de Echenique, ¿no? Nos vio bien cómo el Congreso es un espacio que en sí mismo excluye determinadas corporalidades, ¿no? Entonces, creo que es interesante esta idea que plantea Luisa Winter, porque ella plantea la idea del contrato corporal. Y frente al contrato social, el contrato sexual, so de Bateman, hay un contrato corporal, en el que no todo el mundo, no toda corporalidad podrá ser representante en el Congreso de los Diputados y Diputadas, ¿no? Aun cuando, y ahí está la trampa de los derechos, aun cuando se reconoce a todo el mundo no, a toda la ciudadanía española, el derecho al sufragio activo y pasivo, pero no todo el mundo, no toda corporalidad, bien sea por cuestiones de capacidad, bien sea por cuestiones sexogenéricas o cuestiones raciales, no todo el mundo que habita la península ibérica, que habita el territorio del Estado español, podrá ser representada. ¿Por qué? Porque no son los mejores. En ese sentido,
de los pocos y los mejores, en clave corporal, ¿no? Y ahí creo que ahí las perspectivas queer es la que nos dan la clave, ¿no? De situar ese cuerpo, la corporalidad en el centro y todos esos procesos que nos inducen políticamente mayor precariedad, ¿no? Mayor vulnerabilidad. Y ahí está la trampa, bajo mi punto de vista, la trampa de los derechos o el discurso de los derechos, porque desde el discurso de los derechos liberal es un discurso que va a mirar hacia arriba en lugar de mirar hacia abajo. Es decir, el discurso de los derechos es un discurso que va a mirar hacia la idea de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que no todo el mundo puede votar en las elecciones en el Estado español, pero a partir del año 92, la ciudadanía europea, por así decirse, que existe eso, es decir, personas que tienen ciudadanía de algún Estado de la Unión Europea pueden votar en las elecciones municipales. En cambio, tenemos un montón de personas, de población que habita, que son vecinos y vecinas en nuestro territorio, que no pueden ejercer ese derecho porque no tienen esa nacionalidad vinculada a un Estado que pertenezca a la Unión Europea. Y hay quien ha planteado que aun cuando no se tenga el derecho al sufragio, por ser una persona migrante, se tienen ciertos derechos de ciudadanía porque la ley de régimen local pues, reconoce ciertos derechos de participación. Esto lo han dicho algunos constitucionalistas. Y claro, esto entra de nuevo en la trampa. Claro, ¿cómo le puedes decir a una persona que es migrante, sea o no, tenga o no regularidad administrativa, que puede participar en su municipio o en su localidad, cuando participar puede suponer que la policía la caché, que la policía la detenga o que la introduzca en un centro de internamiento para personas migrantes, ¿no? Es decir, situar al mismo nivel de ciudadanía a quien tiene la nacionalidad y puede ejercer el derecho al voto y sabe que no la van a meter en un CIE, y a quien puede participar según la ley de régimen local, de base de régimen local, que parece que hay ciertas participaciones en el ámbito municipal, pero que están atravesadas por el control policial, ¿no? Pues es un poco caer en esa trampa. Entonces, como decía, la trampa nos hace ver siempre desde arriba, ¿no? Romper el techo de cristal, pero no nos hace ver que cuando se rompe el techo de cristal, pues van cayendo cristales al suelo y que alguien los va a tener que recoger, ¿no? Y siempre ese alguien, pues una persona atravesada por cuestiones raciales, por cuestiones de género, por cuestiones de clase, que va a estar pegada a ese suelo recogiendo los cristales, ¿no? Yo esto a mi estudiantado de derechos humanos, siempre cuando les explico esto, les explico a partir del meme del señor este de pelo grisáceo haciendo así, que les pongo la frase esta típica que viene de la trampa de los derechos liberales, que es esa idea de mi libertad empieza donde termina la tuya, ¿no? Que es una de las grandes falacias de los derechos liberales, ¿no? Si mi libertad empieza donde termina la tuya, se va a entender primero el otro, a la otra edad, se va a entender como un estorbo y como una relación de competencia, ¿no? Donde, esto por reducir mucho la idea, si tenemos dos sujetos en los que las condiciones materiales de uno son 7 y las condiciones de materiales del otro son 3, obviamente si la libertad de uno empieza donde termina la del otro, la libertad del que tiene 7 va a ser mucho más grande de la libertad del que tiene 3, que va a tener que restringir su libertad para que el otro no se sienta ofendido en su libertad, ¿no? Entonces, como digo, esa es la gran trampa de los derechos, ¿no? Hacernos creer, ¿no? Hacernos incluso responsables, hacernos, diciéndolo con Foucault, empresarios de nuestra propia libertad, empresarios de nuestros propios derechos, en lugar de, entendiendo siempre la otredad como un estorbo, como una competencia, en lugar de ver, creo que esta es la perspectiva que nos da la perspectiva queer, no entender la libertad, mi libertad como aquella que empieza donde termina la del otro, sino entender mi libertad como aquella que empieza donde empieza la del otro. Que si mi libertad empieza donde empieza la tuya, eso implica reciprocidad, eso implica reconocimiento. Donde el otro ya no va a ser un estorbo, sino que eso va a hacer que las condiciones materiales, o yo tengo que bajar mis condiciones materiales, atravesadas por un montón de intersecciones, o el otro tiene que subir sus condiciones materiales, atravesadas también por intersecciones, para que de esa reciprocidad y reconocimiento hagamos que eso, mi espacio de libertad, pensando siempre en clave liberal, pensando siempre en clave de derechos liberales, ese espacio de libertad empiece precisamente donde empiezan las condiciones materiales del otro, y no donde empiezan mis condiciones materiales, que son desiguales por respecto a otro, ¿no? Por aquí, no sé si me vais siguiendo. Y esto creo que es más o menos
lo que yo entiendo como la trampa de los derechos, ¿no? De los derechos en clave de derechos liberales. Claro, y esta trampa de los derechos, y sobre todo se articula, pienso que se articula por la concepción de la ciudadanía que tenemos, que es la relación entre un individuo y un Estado, que se traduce en la concepción del sujeto que tenemos. Em, si nos preguntamos por la idea de subjetividad, o mejor dicho, por la idea de sujeto, que esto es una de las cosas que va a desarticular la perspectiva queer, si nos preguntamos por la idea de sujeto, automáticamente se nos viene a la cabeza, o por lo menos a mí se me viene a la cabeza, Descartes, ¿no? Cuando Descartes plantea el cogito ergo sum, el pienso luego existo, lo que está haciendo Descartes es construir, o es el ápice, por así decir, es la punta del iceberg de la idea de sujeto moderno que se va a traducir luego en el sujeto de los derechos. Ese pienso luego existo implica dos operaciones. Implica la operación de yo conmigo mismo pienso, con lo cual me cargo al otro, me cargo la relacionalidad. Es la propia individualidad la que es la importante. Y si yo pienso, quiere decir, dirá Descartes, que hay que separar cuerpo y alma, y que lo auténtico está en el alma y no está en el cuerpo, que el cuerpo es corrompible. Con lo cual, lo que se está cargando Descartes es la situacionalidad. Se carga la situacionalidad, se carga la relacionalidad. Y en cambio, a partir de ahí va a surgir la idea de sujeto abstracto, sujeto neutral, sujeto universal, sujeto objetivo, sujeto imparcial, que va a producir una obra, los derechos, que será abstracta, universal, imparcial, objetiva, etc. ¿no? Y esta idea de sujeto, que es la idea que se va a articular en el derecho moderno liberal, como la idea de los sujetos de los derechos. Pero claro, esta idea, y esto lo planteó bueno, Enrique Dussel o Gross Fogel, lo han planteado bien, cómo esta idea del ego cogito esconde una idea de ego conquiro y de ego extermino. Es decir, para que yo pueda pensar, primero tengo que conquistar y exterminar aquellas otras subjetividades que pongan en cuestión esa pretendida universalidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el artículo 2 de la Carta de los Derechos Humanos. Voy a buscarlo, la Declaración Universal, porque es muy significativa de esa idea de conquista y exterminio. Dice, a ver, pongo por aquí, el artículo 2, dice, toda persona tiene, o sea, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, tal. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Hasta aquí bien. Y ahora dice, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, es decir, lo que está, o cualquier otro índole, ¿no? Dice, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, etcétera, etcétera. En el artículo 2 de la declaración lo que está diciendo, si todos somos iguales ante la ley, si todas las personas tienen derechos, lo que está reconociendo a sí mismo cuando se habla de que no hay distinción, lo que está reconociendo a sí mismo es que hay subjetividades que van a estar excluidas. Y para que se pueda construir ese sujeto universal de los derechos, es necesaria la exclusión, o ha sido necesaria la exclusión, ¿no? Que como digo, esa es el ejemplo que planteaba antes de la trampa de del derecho al sufragio y la aristocracia electiva se ve bien, ¿no? Es decir, para que pueda surgir, para que pueda funcionar el sistema representativo, ese sistema tiene que excluir, decir, o sea, separar y excluir a determinada subjetividad, ¿no? Y aquí donde entraría lo queer, o qué nos puede aportar lo queer para tratar de desarticular esta trampa. Claro, creo que lo decía al principio. Para mí, trabajar o utilizar lo queer como una herramienta nos va a llevar a entender que el derecho funciona a partir de procesos identitarios que estos procesos identitarios se articulan en torno a propiedades privadas, ¿no? La propiedad de la nación, la propiedad del sexo, la propiedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, si lo que pretende el derecho es, o los derechos, es regular una comunidad o dar sentido a una comunidad o dar garantías para la sostenibilidad de la vida de una comunidad, esta comunidad paradójicamente se va a construir a partir de elementos propietarios, que son excluyentes siempre. Ya siempre se excluye. Lo que nos puede articular, lo que nos puede plantear una perspectiva queer y si es posible a partir de ahí construir un derecho
atravesado por lo queer, que ya os digo, bajo el punto de vista, en clave de derecho que tenemos actualmente no sería posible, son cuestiones antitéticas, son elementos contradictorios, lo queer y lo jurídico. Lo que sí nos podía plantear lo queer es tratar de construir comunidades a partir de aquellas que no tienen comunidad. Es decir, ya no a partir de procesos identitarios de propiedades privadas, sino a partir de la falta, a partir de esa herida, ¿no? Y hay, por ejemplo, una de las propuestas, que para mí más en clave teórica de lo queer, que puede tener más peso para desarticular esta trampa, es aquella propuesta que nos plantea salir de los procesos de relación o de construcción de la ciudadanía. Como decía, es una relación individual entre un sujeto y un individuo y un sujeto-estado, que es una relación individual y unidireccional, y pasar a una relación ya no de ciudadanía, sino de cuidadanía, de comunidades de cuidados, ¿no? Es decir, ya no sujetos individuales que como Descartes no necesitan al otro y rechazan la situacionalidad del cuerpo, pasar a comunidades de cuidados, cuidadanías, donde el cuerpo es el elemento central y donde la relacionalidad, es decir, la necesidad del otro, la necesidad de la otra para poder seguir viviendo, o para poder seguir sosteniendo la vida, es el elemento clave, ¿no? Y además, esa idea de cuidadanía es interesante también, solo como mera anécdota, cómo se construye, porque aunque parece un error tipográfico, la idea de ciudadanía-cuidadanía, viene de las luchas vecinales del barrio del Pumarejo de Sevilla, cuando el barrio del Pumarejo históricamente ha sido un barrio que el poder político, el Estado, el ayuntamiento, ha estado marginalizando de forma deliberada, y la ciudadanía del Pumarejo, las asociaciones vecinales, decidieron reconstruir ellas mismas la propia Plaza del Pumarejo, ¿no? Y pusieron Plaza de la Ciudadanía, pero se confundieron y pusieron Plaza de la Cuidadanía. Pero ese error, que en principio parecía un error, al final nos está planteando todo un entramado político, ¿no? De salir, un entramado político que sale de los márgenes de esa trampa, o intenta salir de los márgenes de esa trampa de los derechos. Y esto nos llevaría a la segunda propuesta que nos puede articular lo queer, que sería pensar el derecho ya no en clave, en esta clave liberal, biologicista, sino en clave biográfica. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos tal y como funcionan hoy en día, funcionan a partir de enclaves biológicas. Es decir, para poder acceder a derechos, que son garantías para la sostenibilidad de la vida, tengo que cumplir con requisitos biológicos. Históricamente, pues las personas racializadas no cumplían con el requisito de la blanquitud, con lo cual no podían acceder a los derechos. Históricamente, las mujeres no cumplían con el requisito de la masculinidad, con lo cual no podían acceder a derechos. Y así con un montón de elementos corporales más, ¿no? Y esta forma, en la que se ha construido el derecho a partir de elementos biológicos, lo queer, en cierto modo, nos puede dar herramienta para trastocarlo y pasar de lo biológico a lo biográfico. Es decir, entender ya los derechos no en clave de requisitos biológicos para acceder a ellos, sino que los derechos nos acompañen en nuestra forma de atravesar la vida. ¿Qué es esto del derecho biográfico? Que creo que es lo que lo queer nos puede, en caso de que pudiera hablarse eh, de una forma de desarticular los derechos, o una forma o un arma reapropiable, ¿no? El derecho como un arma, los derechos como un arma reapropiable, creo que podía estar, una de esas claves podía ser lo biográfico. Pongo un ejemplo que puede ser, sencillo para entender esto, que es un poco abstracto. A día de hoy, en el Estado español, a la hora de identificar a una persona migrante cuando llega a frontera y solicita asilo o refugio, solicita asilo para tener la condición de refugiado o refugiada, para saber si es menor o no es menor de edad, que esto implica una serie de garantías jurídicas en caso de que sea menor de edad, pues se le hacen pruebas biológicas con la dentadura. Es un elemento biológico, la dentadura, que es analizada a partir de patrones del norte global, la que va a determinar si estamos ante una persona de más de 18 años o menos de 18 años, que va a implicar un cambio brutal en su vida, de ser expulsada o ser internada en un centro de internamiento, o a tener ciertas garantías
o al menos formales, en forma de algunos derechos. Claro, el derecho en clave biológica simplemente va a analizar ese patrón del norte global, que es la dentadura, para determinar la mayoría de edad o la minoría de edad. Un patrón de clave biográfica y no biológica lo que nos haría es ver cuál es la travesía que ha tenido esa vida, cuáles son los elementos de precariedad, ¿no? Por decirlo con Butler, ¿no? Cuáles han sido las inducciones políticas de mayor precariedad que ha tenido esa vida, y a partir de ahí decidir si, y esto entrando incluso en la trampa de los derechos, es decir, entrando incluso en la trampa, ¿no? Si se le va a reconocer mayores garantías jurídicas en forma de derechos a determinadas vidas, ley de extranjería por ser menores de edad, entender que esa persona, de cierto modo, sería como si fuese menor de edad. Es decir, su trayectoria biográfica, todas las precariedades que le ha ido induciendo políticamente pues desde los sistemas de producción, de colonización, de racialización, etc., entender que esa persona, aun cuando podríamos decir, como digo, entrando en la trampa, estando dentro de la trampa, aun cuando podríamos decir que biológicamente es mayor de edad, entenderla menor de edad, con cierto paternalismo también, pero entenderla como menor de edad para poder acceder a derechos, precisamente por toda esa vulnerabilidades, ¿no? No quiere decir que haber atravesado esas vulnerabilidades suponga la necesidad como decía antes, de paternalismo, pero sí de garantías en forma de derechos, ¿no? O, por ejemplo, para que veáis cómo funciona también este elemento biológico, una de las cuestiones que más he trabajado es sobre personas intersex, y en el año 2018 tuvimos una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo en el caso Caster Semenya, la atleta sudafricana. En esa sentencia se estableció, a partir de un informe que se publicó en una revista británica de Derecho de Medicina Deportiva, en esa sentencia se estableció que para determinar si nos encontrábamos ante una mujer deportista, atleta, esta debe tener durante 6 meses continuados menos de 0,5 nanomoles de testosterona por litro de sangre, ¿no? Que un elemento biológico para acceder a un trabajo, en este caso el atletismo. Claro, esto ha hecho que se excluya del atletismo, pues, Caster Semenya como paradigma, porque es hacia ella donde se dirige la sentencia. Pero curiosamente, el informe que da pie a esta sentencia, o el informe que justifica esta sentencia, como es un informe de 2017, 4 años después, al poco de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio, creo que era, los mismos científicos se retractan de ese informe diciendo que se lo habían inventado, básicamente. Habían utilizado a mujeres en la muestra, a mujeres condenadas por dopaje, a mujeres muy concretas del norte global, cuando la testosterona depende de la alimentación y del ambiente, con lo cual habían universalizado a mujeres muy concretas como si fuesen su nivel de testosterona globalmente iguales. Es decir, habían construido un armatoste biológico para restringir el acceso a derechos, ¿no? Esto, como digo, así es como funciona el derecho. Lo queer nos plantearía cómo, cómo romper, como digo, con el elemento biológico para tratar de ir hacia elementos biográficos, ¿no? En el ámbito deportivo es quizás donde más polémica hay con todo el tema de todas las ficciones que se han construido en torno a la relación entre el testosterona y el rendimiento deportivo, pero bueno, ahí también lo biográfico podría ir entrando, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, porque no quiero agotar más con esto, pero resumiendo mucho, la trampa de los derechos se puede resumir en que se construye sobre la idea de un sujeto abstracto, universal, que no es más que un punto de vista que no admite que es un punto de vista que es narrado como el único punto de vista válido, es decir, es un sujeto universal, es un sujeto concreto que no acepta que es un sujeto concreto, sino que se presenta como sujeto universal y que descarta otro tipo de subjetividades y que las conquista y extermina, ¿no? Es la idea de sujeto cartesiano. Este es el sujeto que va a ser el sujeto que va a construir los derechos, unos derechos que van a omitir la situacionalidad, que van a omitir la relacionalidad, es decir, van a omitir la relación con el otro y van a omitir las intersecciones corporales. Y frente a esta trampa de los derechos, que se construye desde ese falso universal
incluso revestido con elementos biológicos, si lo queer puede ser una herramienta para desarticularlo, para desarticular la trampa, pienso que pasaría por la biografía, ¿no? Es decir, por cómo se cuenta una vida, cómo se atraviesa una vida, que eso siempre va a implicar la necesidad de la otredad y la necesidad del cuerpo. No sé si ha ido más o menos el discurso un poco coherente o no, pero más o menos era lo que quería contar. No he resuelto las preguntas, pero bueno, al menos sí contextualizar cómo funcionaría esa trampa de los derechos.